no sé, cursos, congresos en razonamiento probatorio, algunos quizás de forma, pues, bien aplaudida, y otros quizás solamente por generar público, y creo que esa no es la idea, ¿sabe? Por esa razón, le comentaba a mi amigo aquí Eric, a Humberto, a muchos colegas, pues obviamente que platicamos constantemente, pues un tema pues básico o de inicio, o al menos tener una previsión de lo que significa el razonamiento probatorio. ¿Qué es razonamiento probatorio? Porque de ahí partimos. ¿Qué significa la palabra o a qué nos referimos cuando hablamos de razonamiento probatorio? Y obviamente para presentar esto, en primer lugar, pues quisiera comentar esto, ¿no? ¿Qué no es razonamiento probatorio? ¿Qué no es razonamiento probatorio? ¿Qué es aquello que nos han presentado a veces, que nos han señalado como si fuere esta idea, esta materia, esta forma de tener el sustento de la prueba? ¿Y qué no es razonamiento probatorio? Bueno, ahora sí que no solamente porque razones la prueba quiere decir que ya es razonamiento probatorio, ¿sale? En algunas pláticas que hemos escuchado, en algunos puntos, congresos, cursos inclusive, que hasta se venden como maestrías, inclusive en prueba, por así decirlo, dice, el hecho de razonar y de tener presente la prueba, ya por eso hacemos razonamiento probatorio. Bueno, si vamos al concepto simplemente gramatical de la palabra, pues entonces toda la vida lo hemos hecho. Es decir, si razonar simplemente es hacer un ejercicio intelectivo sobre la prueba, pues quizás tenga razón, pero a la visión que se tiene recientemente, tendrán aproximadamente 30 años a la fecha, de que se emite sobre todo en nuestro sistema continental, ya en el sistema civil law, en el sistema del common law va mucho más antes. En el caso, si solamente se piensa que es razonar la prueba y hacer un ejercicio intelectivo sobre la prueba, bajo cualquier parámetro, el tema solamente es razonarlo, pues eso no es razonamiento probatorio a la idea que se tiene hoy día. No lo es propiamente, ¿sale? Escuché también en alguna plática de algún operador jurídico que razonamiento probatorio eran las prácticas, eran digamos, las maneras en las cuales las personas, los operadores, fiscal, defensa, juez inclusive, era la manera, el manual, la forma en la cual se presenta y se debate la prueba en la audiencia. O sea, para esa persona o para esas personas que estiman que razonamiento probatorio o concepción racionalista de la prueba o concepción epistemológica de la prueba significa propiamente que las partes presenten su prueba conforme a un manual o a una forma de buenas costumbres o buena manera de presentar la prueba. Pues eso tampoco dice nada. Si a eso nos referimos, entonces vayamos al proceso de Jesucristo, proceso quizás de Sócrates, vayamos al proceso de hace 2000 años, y también ellos tenían una forma de presentar la prueba, una manera en la cual se presentaba la prueba, unas ciertas prácticas que tenían esos operadores hace 2000 años, entonces también se hacía eso hace 2000 años. Entonces creo que eso no es lo que tenemos hoy día, con lo que significa razonamiento probatorio. Algunos piensan también, inclusive alguna vez me tocó un congreso, bueno, algunos, 2, 3 congresos con colegas, y el congreso se llamaba algo así como que razonamiento probatorio, o razonamiento de probatorio y el sistema acusatorio, o la prueba y cómo se razona en el sistema acusatorio. Y vi inclusive algunos operadores o algunos conferencistas que trataban de dar ciertas técnicas de litigación de cómo se presenta la prueba en la audiencia. Y decían que eso ya es razonar, es decir, sus técnicas, como ellos la aprendían, como ellos lo presentaban, eran la manera coherente o la manera justa de presentar la prueba, y bajo esa idea, eso es razonamiento probatorio. Bueno, creo yo que parcialmente podrían tener la razón. Parcialmente, ¿por qué? Porque si por técnica solamente es el gusto del operador, es decir, si por técnica solamente es la forma, la habilidad de presentarlo, creo que no es así. Pero si por ejemplo tomamos un criterio de una presentación racional de los elementos de prueba en el sentido de buscar argumentos mucho más allá de lo que plantea el derecho, quizás sí tengamos una idea de razonamiento probatorio. Un ejemplo, bueno, un gran amigo, Fran Osorio, recientemente ha dado unas pláticas de interrogatorio y contrainterrogatorio, bueno, lo llama interrogatorio,
ya planteó algunos temas de cómo se debe presentar ciertas preguntas buscando esa verdad que ahorita vamos a comentar al respecto. Es decir, algunos pensaron que el hecho de hacer 7, 8 pasos, 10, 20, 30, 100, 1.000.000 de pasos de cómo incorporar la evidencia material, porque son sus habilidades que han aprendido en audiencia, solo por eso ya piensan que eso es razonamiento probatorio y ya, lo presentan. Creo que no es así. Creo que si a esas o en esas ideas vamos, pues entonces ya cualquier presentación de prueba con la habilidad del litigante ya sería una cuestión de razonamiento probatorio o concepción racional de la misma. Creo que no propiamente. Asimismo, hay veces que se presentan ideas como yo soy racionalista, yo soy de la sana crítica, yo soy de la prueba libre y lógica, y los jueces, sobre todo los jueces, al momento de emitir una resolución, dicen que se valora conforme a la sana crítica, máxima de la experiencia, conocimientos científicos afianzados, etcétera. Sin embargo, no aterrizan el argumento para los efectos de la decisión judicial, no aterrizan en su resolución a qué se refieren con máximas de la experiencia, cómo hacen ese ejercicio, y a pesar de que hagan esas fórmulas genéricas que pareciere que nos encontramos en un sistema racional, sin embargo, el hecho de estar ausente en la argumentación que hace ahora sí que el juez, entonces no existe ese razonamiento probatorio. Simplemente lo que están haciendo es fórmulas genéricas carentes de contenido material. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo es que tenemos este detalle? ¿Cómo es que surge este problema? Bueno, para poder comentar este problema o este punto, debemos comentar primero lo siguiente. Tradicionalmente, a nosotros nos enseñan esto, ¿sale? Cuando nosotros aprendimos derecho, o cuando nosotros tuvimos teoría del derecho, nos enseñaron el clásico silogismo jurídico, o el clásico silogismo, perdón. El silogismo en el cual está una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. En la premisa mayor regularmente se encuentra la norma. Regularmente se encuentra la norma que es sujeta obviamente a interpretación y argumentación. Ahí se tendría que estudiar criterios de argumentación jurídica, teoría del derecho, qué significa la norma, cuestiones de validez, pues, etcétera, ¿no? Todo lo relativo a la norma jurídica. Y en la premisa mayor implica establecer una proposición de hecho o una afirmación de hecho, la cual encuadra, por así decirlo, se subsume en la premisa mayor y bajo esa consideración se concluye que la premisa menor cabe en la premisa mayor y por lo tanto tenemos la perfección del silogismo, es una cuestión de mera deducción. Por lo tanto, pues eso es lo que nos enseñaron. Desafortunadamente, le hemos puesto mayor importancia a la premisa mayor. Es decir, como abogados, regularmente nosotros nos enseñaron, nos dieron clases de teoría del derecho. Escuchamos nombres como Hart, como Bobbio, escuchamos como Dworkin, varios profesores, obviamente, en temas de teoría del derecho, en cada una de las concepciones que tiene el derecho, formalistas, positivistas, naturalistas, postpositivistas, neoconstitucionalistas, etcétera. Nos formaron de esa forma, nos formaron en la idea de la premisa mayor, y si bien es cierto, obviamente, en el transcurso de la historia se presentaron pruebas, y hubo un momento en el cual, o hubo muchos momentos en los cuales, las pruebas, obviamente, la idea era que se acreditaran ciertos hechos, esa era la idea. El punto era que dábamos por sentados ciertos aspectos de la premisa menor, y no estudiábamos muchos aspectos de la premisa menor. Habían ciertas luces apenas de lo que es la premisa menor. Es decir, la pregunta es, ¿cómo sabemos o cómo es que nosotros llegamos a la idea de que esa premisa menor, es decir, de que esa proposición de hecho, cómo logramos entender, cómo logramos saber, o cómo es posible, si es que es posible, lograr esa facilidad, esa posibilidad de dar por probado la premisa menor? ¿Cómo le hacemos? ¿De qué manera nosotros podemos decir está probado una cierta afirmación de hecho? Dice el profesor Jordi Ferrer, cuando comienza su obra Prueba y Verdad, habla de la fuerza y sentido de los enunciados probatorios. ¿Cómo es que nosotros damos por acreditado que está probado que P? Es decir, ¿de qué manera nosotros determinamos que una afirmación de hecho consistente en Juan mató a Pedro? ¿Cómo nosotros arribamos a esa conclusión? ¿De qué manera? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué herramientas tenemos para poder llegar a eso? Entonces el problema está en, independientemente de que es obvio que es nuestra obligación
estudiar teoría del derecho, estudiar argumentación, estudiar todos los postulados para poder entender lo que es una norma, sistemas normativos, criterios de validez. Es obvio que es una obligación como abogados estudiar esas circunstancias, es una obligación que tenemos. Sin embargo, la pregunta es, ¿de qué sirve que nosotros tengamos claramente posiciones de los profesores en materia de teoría del derecho? ¿De qué sirve todo eso? ¿De qué sirve que nosotros seamos los grandes penalistas que conozcamos perfectamente lo que la norma señala en el sentido de que pues hay un delito y ese delito tiene una parte general y conocemos el sistema causalista, conocemos a Lis, conocemos a Belli, conocemos el neocausalismo con Mesger, conocemos obviamente el finalismo con Belsel, conocemos hasta son expertos en funcionalismo ahí con Roxin, con Jacobs y todo el tema alemán, que ustedes ya perfectamente conocen. ¿Y de qué sirve? Si al final del día nosotros no podemos identificar de qué manera está probada una afirmación de hecho. ¿Sale? Si nosotros ya resolvimos el tema de la cuestión jurídica, la pregunta es, ¿de qué manera resolvemos la cuestión de hecho, la cuestión fáctica? ¿De qué manera? Entonces tenemos el problema de la premisa menor. El problema consistente en de qué forma nosotros podemos arribar a que efectivamente está probada una proposición de hecho. Entonces, centrémonos en el problema de la premisa menor. Centrémonos en el problema de la premisa menor. Entonces, si tenemos el tema de la premisa menor, la idea es cómo se ha hecho para poder acreditar una proposición de hecho. ¿Cuál es la idea que se tiene para poder acreditar la proposición de hecho? Bueno, pues se han creado leyes, se han creado diversos códigos procedimentales a lo largo de la historia, y obvio es que en muchos códigos se han señalado ciertos títulos que tienen que ver con la prueba. Es decir, en esos códigos se han precisado ciertos lineamientos de la prueba testimonial, de la prueba pericial, de la prueba documental, de las diversas pruebas que ustedes imaginen en cualquier materia, en materia civil, en materia mercantil o comercial, en materia obviamente penal. Se han elaborado ciertos códigos en el cual pues se citan criterios relativos a la prueba, ¿sale? Criterios de todo tipo, criterios de cómo se ofrece, de cómo se admite, de cómo se practica o se desahoga la prueba, algunos criterios de valoración, y pocos quizás o algunos criterios de suficiencia de la prueba, y solamente señalados, porque otra cosa es desarrollados. Entonces, los códigos han citado, o las leyes han citado ciertas ideas o ciertos postulados en sus leyes, en sus códigos, de lo que se entiende a criterio del código, ciertos aspectos de la prueba, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es el problema? Pues el problema es que como somos abogados, sobre todo como somos abogados, en temas de los juristas, pues nos hemos centrado solamente en interpretar la norma de acuerdo a lo que dice la norma, y cuando la norma no nos da solución, encontramos otras formas de solución como los principios, pero siempre van a ser jurídicos. Encontramos ciertas formas de resolverlo, pero el problema está que siempre se resuelve por lo regular en el campo del derecho. Entonces, aquí encontramos una primera diferenciación o encontramos una primera cuestión que es relevante para poder designar qué significa razonamiento probatorio. Todo aquello que se encuentra en el código, imaginemos ahora en esta época el Código Nacional de Procedimientos Penales, es lo que se denomina derecho probatorio. El derecho probatorio significa todos aquellos lineamientos que se establecen en un código, en una ley, que tengan una referencia hacia la prueba, que relacionen o que obviamente hablen, comenten, citen alguna cuestión relativa a la prueba. Eso es el derecho probatorio. ¿Sale? Sin embargo, el problema está, o el problema acaece, cuando ese derecho probatorio no es suficiente para poder resolver los problemas del conocimiento. ¿Por qué es importante esto? Bueno, el profesor Miquel de Tarufo tiene una idea interesante de la dimensión epistémica del proceso. El profesor dice que el proceso debe buscar la verdad. O sea, el proceso, entre una de sus finalidades, y quizás la más importante, de acuerdo a unas ideas, es buscar la verdad. Es decir, tratar bajo los lineamientos del proceso de encontrar esa verdad. ¿Sale? Entonces, uno de los fines que puede encontrar el proceso como una dimensión que tiene es la verdad. Pero ¿cuál sería la herramienta para encontrar esa verdad?
Pues la herramienta es la prueba. Entonces, la herramienta para poder llegar a esa verdad sería la prueba. Ojo que esto es importantísimo. Entonces, si por acá está la prueba y acá está la verdad, entonces requiere un criterio de unión. Por esa razón dicen los profesores, obviamente de la concepción racionalista, señalan que hay una relación teleológica, es decir, medio-fin, entre prueba y verdad. La prueba trata de encontrar la verdad. De hecho, el fin institucional o el fin por excelencia, el fin que trasciende al tema de la prueba, es la verdad. Lo que busca la prueba es la verdad. ¿Sale? Es importante esto, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos ideamos esta cuestión de que la prueba trata de encontrar la verdad, entonces la idea es de qué manera esa prueba va a poder llegar a la verdad. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a esa verdad? Y otra pregunta es, ¿qué tipo de verdad? ¿Sale? En la concepción racionalista o del tema del razonamiento probatorio, no hay mucho debate sobre el tipo de verdad, en el sentido de que están debatiendo verdades. No. Por lo regular, obviamente hay estudios, por ejemplo, Michele Tarufo sobre la prueba de los hechos, casi toda su obra se basa en el tema de la verdad. Sin embargo, la verdad, digamos, que dan por establecida, o la verdad que buscan, es la verdad única. Solamente hay una sola verdad, un tipo de verdad como correspondencia. Verdad como correspondencia significa lo que pasó, punto. O sea, no hay más. Tarski pone un ejemplo muy sencillo, dice, la nieve es blanca solo si la nieve es blanca. Es decir, si algo pasó en el mundo exterior, o sea, si algo sucedió, esa es la verdad y no hay otra. No hay verdades relativas, no hay verdad material, no hay verdad procesal, no hay verdad formal. Solamente hay una, la verdad que en realidad sucedió. El problema no es ese. Es decir, la verdad sucedió en el mundo exterior. El problema es cómo arribamos a esa verdad. Y ahí está el problema. Y ahí es donde entra la palabra epistemología. La palabra, cómo nosotros podemos arribar a ese conocimiento. ¿Qué problemas tenemos nosotros para poder arribar a ese conocimiento? Y aquí es donde volvemos al tema del derecho probatorio y el razonamiento probatorio. El derecho probatorio tiene serios problemas en ciertos, obviamente la propia ley puede poner ciertos límites a esa búsqueda de la verdad, o inclusive puede generar confusión esa búsqueda de la verdad. Les pongo un ejemplo desde ahorita, que ahorita les comentaré al final, por los tiempos obviamente, pero tradicionalmente en la prueba testimonial todavía se sigue pensando, afortunadamente la Corte ya dijo algo al respecto en nuestro país, de que en la prueba testimonial, solamente porque el testigo dice lo reconozco ese sujeto, solamente porque el testigo es muy seguro al momento de poder señalar, solamente porque el testigo es muy coherente, y quizás el coherentismo es una forma interesante de cómo evaluar lógica, pero sin embargo no es una forma de cómo poder llegar a la verdad. Entonces, la propia prueba te fija, el propio derecho probatorio no te da respuesta, al menos de forma clara en la ley, a ciertos problemas que sí tendrías que buscarlos en otros campos. Por ejemplo, en el tema de la prueba testimonial, el campo idóneo para poder buscarlo sería en el tema científico, específicamente uno de los puntos torales sería la psicología del testimonio como una forma de la psicología experimental. Un ejemplo. Tantos problemas que tienen todos ustedes, lo digo porque son muchos operadores acá, tantos problemas que tienen de qué diablo significa el mínimo estándar probatorio del auto de vinculación a proceso. El código no lo dice, la jurisprudencia tampoco lo aludió, entonces tenemos un serio problema en qué significa propiamente ese tema del estándar de la vinculación a proceso, es decir, estándares de prueba. Esos temas no están en el derecho probatorio, no se establecen en la ley, no están claros, ni siquiera a veces citan en lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, razonamiento probatorio o epistemología jurídica de la prueba o concepción racional de la prueba, cualquiera de esas tres formas de poder llamarlo, implican ir mucho más allá de la norma. Implican en aquel momento en el cual pareciera que la norma acaba y no podemos ir a buscar más. La pregunta es, y es una pregunta elemental para esto, es ¿de qué manera nosotros generamos el conocimiento y que ese conocimiento se pueda acercar a lo que en realidad sucedió? La importancia de cómo poder acercarnos lo más posible a esa verdad que en su momento sucedió. Y por eso aquí es donde existen varios criterios, obviamente, epistemológicos, es donde nosotros buscamos criterios, por ejemplo, en prueba científica, cómo es que nosotros logramos evaluar la prueba científica si el derecho no te da pauta para esa cuestión.
o al menos nada más te da la base, que sería el tema relativo que se debe evaluar conforme a máximas de experiencia y conocimientos científicos. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para poder lograr eso? Y eso, reitero, no está en la norma. La norma simplemente fija ciertos parámetros, que obvio es, resulta muy obvio, que el razonamiento probatorio tiene que ir ajustado a la norma, al menos en los aspectos fundamentales. Es decir, si el código te dice que hay un estándar de más allá de toda duda razonable y no te dice qué significa, lo que tú tienes que hacer es encontrar el criterio más racional, el criterio que esté más coherente o más, digamos, el criterio que esté más apto para poder llegar a un conocimiento verdadero, ¿sale? La pregunta es cómo hacerlo y ahí tienen un mundo, obviamente, de temas en este punto de epistemología, concepción racional. Entonces, el razonamiento probatorio se diferencia del derecho probatorio. El derecho probatorio solamente fija las bases en la propia ley para poder tener algunos aspectos de la prueba. Sin embargo, no da para poder explicar mucho más a fondo aquellos aspectos, reitero, que se encuentran inclusive, pueden encontrarse fuera de la ley, pueden encontrarse inclusive fuera del derecho, como por ejemplo las ciencias. Reitero, la psicología del testimonio es una ciencia. Es una ciencia que viene de la psicología experimental. Y hoy día la Corte ha sentado algunas ejecutorias en la cual alude perfectamente a que la psicología del testimonio es un parámetro que se debe tomar en cuenta al momento de evaluar la prueba testimonial. Y eso no está en la ley. Es decir, reitero, el derecho probatorio. Por esa razón comento que esas prácticas que tienen, voy a razonar la prueba porque dice el código, a ver qué razono. No, lo que requiere en realidad es buscar fundamentos epistemológicos, es decir, teoría del conocimiento, para poder tratar de arribar a esa verdad. ¿Sale? Es importante precisar esto. Ahora, ¿qué ha pasado? Bueno, ¿qué ha pasado con eso del razonamiento probatorio? Pues les pongo una pequeña imagen, no están todos, pero me parece importante mencionarlo. Una imagen de temas de razonamiento probatorio. Tiene aproximadamente unos 30 años aproximadamente, que se empezó a darle relevancia, sobre todo en el sistema del civil law, aunque anteriormente ya había algunos destellos en el common law respecto a la idea de buscar la verdad y tratar de encontrarla a través de la prueba, ¿sale? Por ejemplo, nosotros, obviamente como abogados, recordamos a estos personajes. Jeremías Bentham, por ejemplo. Jeremías Bentham, en finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, principios del siglo XIX, por ahí, no recuerdo el año, publicó su obra Tratado de las Pruebas Judiciales. Obviamente tiene varios aportes, el profesor Jeremías Bentham, pero un tema interesante que quizás ustedes van a tener que estudiarlo, él aporta un tema muy interesante que es la regla de relevancia, ¿sale? Él dice o señala que no debería existir siquiera ninguna regla que limite la prueba, sino que todo debe ser admisible. Es decir, todo debe llegar al juez que determina la decisión final y bajo esa consideración sería mucho mejor admitir toda la prueba, porque sería así una mucho mejor resolución. Es claro, si hay más prueba, sería mucho más rica, mucho más laudable la resolución judicial. Por esa razón, ustedes van a encontrar un artículo, por ejemplo, del profesor Jordi Ferrer. En el caso, Jordi Ferrer tiene un artículo que se llama algo así como que una teoría cuasi-benthamiana de la prueba, en el cual él dice que el criterio de Bentham es interesante, sin embargo no lo comparte, en el sentido de que no toda la prueba debe ser, pues ahora sí que aceptada, sino que hay ciertos límites en ciertos momentos de la prueba. Aquí ponían en el chat efectivamente a Dyer y a Hilbert, Bentham, efectivamente Wigmore, y Wigmore pues lo citan, pero no sé si obviamente pues lo citan, pero pues aquí está, ahí está en la imagen. Henry Wigmore es un tema, es alguien importante y es obligatorio leerlo si ustedes quieren entender las reglas de evidencia norteamericanas. En el caso de las reglas de evidencia norteamericanas, se crean en los 70, si no estoy mal, bueno, ya había algunos antecedentes, pero en los 70 se crean las reglas de evidencia, y desde las reglas de evidencia ya se plasman algunas ideas del profesor Henry Wigmore, en el cual, inclusive, las reglas de evidencia actuales señalan que una de las finalidades del proceso es buscar la verdad, ¿sale? Entonces, son antecedentes. William Twining, el profesor,
por ahí en los años de 1980, 82, pues en el 2003, 2005, no recuerdo, publica algunas obras relativas a cómo se analiza la prueba. Inclusive la obra del profesor de William Keating establece, la cita a la primera sala de la Corte como una obra interesante para estos puntos. Esos, digamos, son algunos puntos, no todos, porque comentaron a más, inclusive en el chat, efectivamente, son antecedentes de una cierta tradición racionalista de la prueba que se tiene en el sistema norteamericano. El criterio epistemológico de la prueba en el sistema norteamericano aparecen con profesores como él, Larry Laudan. Larry Laudan tiene una obra obligatoria, creo yo, que se llama Verdad, Error y Proceso Penal. Toca los temas de duda razonable. Profesor en epistemología, inclusive tiene algunos puntos, algunos temas aquí en México. Tiene un discípulo en México que inclusive pues tradujo su obra. Carmen Vázquez y Edgar Aguilera tradujeron su obra. Y ese profesor toca los temas sobre todo de riesgo de error, distribución del riesgo de error. ¿Qué significa esto? Un juez, como todo ser humano, se equivoca. Como todo ser humano. Es posible que pueda cometer un error. Entonces la pregunta que se hace es, ¿de qué manera nosotros podemos reducir ese riesgo de que el juez se equivoque? ¿Qué mecanismos tenemos para que el juez no se equivoque? Un ejemplo sería permitir un mayor número de pruebas. Mientras más número de pruebas se admita, podría lograr que exista menos, una reducción del riesgo de error. Pero también, si existen ciertas pruebas que por cualquier circunstancia no puede ser fiable, tenemos la prueba ilícita, es preferible pues no admitirla, es decir, delinear lineamientos con respecto a esa disminución del riesgo de error. Otra profesora que obviamente ha hablado mucho de estándares de prueba y que también es relevante para el tema de la idea epistemológica de la prueba, Susan Haack. Recientemente, no he leído la obra, no la tengo a la mano, recientemente, bajo la traducción de Carmen Vázquez, se publicó en Filosofía de la Prueba, no la tengo a la mano, pero la profesora tiene múltiples trabajos en los cuales obviamente toca los temas estándares de prueba, ¿sale? Toca los temas de estándares de prueba. Al final toco las preguntas, para que no se me olvide al respecto. Entonces tenemos ese tema de Susan Haack. Tenemos aquí el sistema, digamos, del common law. Tenemos como todos ellos, sobre todo los últimos tres, William Keating, Larry Laudan, Susan Haack, han aportado una idea de una tradición racionalista en el sentido de que tratan de buscar, como primer punto, se tratan de establecer lineamientos de cómo llegar a la verdad a través de la prueba. La prueba es el mecanismo para poder llegar a esa verdad, ¿sale? Pero no solamente eso, sino que también tratan de hacer una justificación probatoria, es decir, tratan de señalar lineamientos de qué manera justificamos la proposición de hecho, de qué manera nosotros podemos decir que está justificada esa proposición de hecho. No es el momento ahorita para poder decir qué lineamientos hay para justificar, toda vez que sería muy amplio la plática. Solamente aquí lo que quisiera yo sentar es qué significa esto. Y ahora sí que dirá el que vende, ¿no? Que no les mientan, que no les digan, que no les cuenten. Razonamiento probatorio es propiamente tener criterios epistemológicos, pues, tener esa unión entre prueba y verdad y tratar de establecer lineamientos, obviamente, pues, tema epistemológico racionales con el punto de la corroboración de hipótesis, de la justificación probatoria, y por eso aparecen obviamente profesores como estos con las obras ya comentadas. ¿Sale? En el sistema, digamos, del civil law continental europeo, ahí sí aproximadamente hace 30 años, alguien que nosotros claramente conocemos, Luigi Ferrajoli. Luigi Ferrajoli publica en 88, 89 su obra Derecho y Razón, traducida por el profesor después, Perfecto Andrés Ibáñez, en el 95, si no está mal, 97. En la primera parte de su obra, el profesor Ferrajoli ya toca algunos puntos que quizás no todos, no abunda, sin embargo, toca algunos puntos sobre la epistemología, sobre qué trata de encontrar el derecho penal, porque lo que toca el profesor es el derecho penal, cuestiones de epistemología en derecho penal. Desde ahí ya se empieza como que a dar luz por lo que hace al tema probandum, el tema relativo a la proposición de hecho, ¿sale? Unos años después, en italiano igual, que también el profesor Ferrajoli es italiano, el italiano Michele Tarufo publica su obra La prueba de los hechos, una obra clásica ya para estas épocas, en el sentido que es una obra que es obligatoria igual, en la cual se cita el estudio de la verdad, cómo llegamos a la verdad. Inclusive el profesor habla de cómo
se ha criticado esa posibilidad de poder llegar a la verdad con imposibilidades teóricas, imposibilidades prácticas, imposibilidades ideológicas. Toca el profesor cómo inclusive cuestiones narrativistas, cuestiones coherentistas, no son suficientes para poder llegar a esa verdad, ¿sale? Inclusive, pues obviamente toca algunos parámetros de estándares, el tema relativo a cómo se valora la prueba, tesis bayesiana de lo que es el tema de la probabilidad de bayesiana y también la baconiana lógica. Es decir, el profesor desde la obra primera obra, la prueba de los hechos del 92, si no estoy mal, pero está en italiano, comienza a tocar estos temas. Posteriormente sacó una obra, me parece que es complementaria, pero muy importante, que es simplemente la verdad, el juez en la construcción de los hechos. Entonces, es una obligación, desde ahí comienza, y es importante lo que les voy a comentar en este momento. En el año de 1989, cuando aparece esta obra de Luigi Ferrajoli, posteriormente uno de los grandes, y obviamente quizás el ejemplo de juez, hoy día el ejemplo de juez más laudable, Perfecto Andrés Ibáñez. El maestro, si no estoy mal, creo que lo traduce en el 95, 97, la obra de Ferrajoli, y posteriormente a eso, o antes, no recuerdo el año, publica algunos artículos como la carpintería de los hechos, o también acerca de la motivación de los hechos en la sentencia penal, posteriormente el tema de la inmediación, y toca temas de cómo, digamos, trabajamos los hechos a partir de criterios epistemológicos. Cómo es que el juez construye los hechos a través, no el juez da los hechos, sino el juez simplemente a través de la prueba, extrae de la prueba la información y a través de criterios racionalistas, pues determina cómo es que se da esa construcción de los hechos. En esa misma línea que vamos, Jordi Ferrer, creo que es conocidísimo el maestro, es obvio, el profesor Jordi Ferrer, si no estoy mal, no recuerdo el año, 2003, 2002, no recuerdo, fue cuando tradujo la obra de Michele Tarufo, La prueba de los hechos. En esa misma época, 2003, 2007, en el 2003 publica Prueba y Verdad, y en el 2007 publica La valoración racional de la prueba, ¿sale? En esas dos obras que son elementales para poder sentarnos, Jordi Ferrer, desde el comienzo de su obra, dice, ¿cómo es que nosotros podemos decir que está probado un hecho? Y habla de lo que es la fuerza y sentido de los enunciados probatorios. La pregunta es, nosotros damos por probado los hechos. Bueno, primero, nosotros cuando decimos está probado un hecho, o una afirmación de hecho, mejor dicho, una afirmación de hecho, ¿lo decimos como una función constitutiva? Es decir, ¿constituimos el hecho? ¿Lo decimos como una cuestión normativa? Es decir, a través de la norma identificamos directamente el hecho y se acabó. ¿O lo hacemos simplemente como una cuestión descriptiva, en el sentido de que se describe el hecho, o la proposición de hecho, se describe, y por lo tanto eso puede ser verdadero o falso, y por lo tanto puede atribuírsele a esa proposición de hecho una calidad de verdadero o falso? Opta el profesor por esta última opción, función descriptiva de la proposición de hecho, y después habla del sentido de esa proposición de hecho. Quizás para algunos resultará un poco complejo esto. Lo que trata de decir el maestro en pocas palabras es, a ver, la pregunta es, Juan mató a Pedro. ¿Eso por qué es? ¿Porque lo dice el juez? ¿O porque en realidad Juan mató a Pedro? ¿O porque tenemos un cúmulo de pruebas suficientes en el sentido de que Juan mató a Pedro? Y opta por esta tercera posición. Es un ejemplo de cómo ayuda al razonamiento probatorio. Juan mató a Pedro, ¿porque el juez lo dice? No, porque si tenemos la idea de que porque el juez lo dice, sería íntima convicción. Entonces, cuando un juez, y también cuando nuestra Constitución dice convicción de culpabilidad, si bien es cierto, nuestra Constitución lo dice, quizás si nosotros le damos otra idea a esa cuestión de convicción de culpabilidad, en el sentido que es una idea quizás racional, si es que podemos encontrar ese concepto en esa convicción de culpabilidad, la propia palabra convicción genera un problema de íntima convicción, un problema de arbitrariedad en la decisión judicial. Entonces, por lo tanto, no porque el juez lo diga, no por esa razón está aprobada. Después señala, bueno, entonces, ¿es porque en realidad pasó? Pues en el debido caso, si en realidad pasó como un tema de conocimiento, tendríamos el problema de decir que no podemos llegar a verdades absolutas. Es decir, el conocimiento que nosotros tenemos para poder arribar a esa verdad es imposible. Nosotros tenemos límites al conocimiento, nosotros tenemos problemas en el conocimiento. Por esa razón, inclusive la primera sala de la Corte, y también el Pleno el año pasado, en una ejecutoria de principios del año pasado, en la ejecutoria
dice claramente que no existen las certezas, solamente existen estándares de probabilidad, cuestión con la cual se compagina con el sistema racional de la prueba. Entonces, tenemos esa idea del profesor Jordi Ferrer, que obviamente hoy está trabajando más, en estos temas. Tenemos a otros profesores, como por ejemplo, pues Carmen Vázquez, todos lo conocemos, es mexicana inclusive, y en el caso, pues tiene vasta obra, y lo que nos interesa en prueba pericial, ella nos explica cómo la prueba pericial, si ustedes se percatan, en nuestro Código Nacional no hay parámetros de cómo valorar la prueba, no hay parámetros de cómo medir el error en la prueba pericial, no se identifica eso en el Código Nacional, por virtud del cual tenemos que acudir a criterios epistemológicos. ¿De qué manera nosotros podemos decir que esa opinión pericial en realidad tiene un fundamento epistemológico, en el sentido de que tenemos la ciencia, tenemos la herramienta, tenemos el punto del cual nosotros sostenemos nuestra argumentación de que efectivamente esa prueba científica pues tiene sustento? Marina Gascón Avellán, la profesora, tiene un libro de la argumentación de los hechos, está citado igual por la primera sala de la Corte. Ella habla de la tesis cognitivista de la prueba, solamente lo cito ahí. González Lagier, profesor experto en argumentación jurídica y obviamente experto en argumentación de hechos. El maestro tiene varias obras con respecto obviamente a lo que es la argumentación con temas de inferencias probatorias, y obviamente también tenemos al profesor Jordi Niáfeno, que nos ha mostrado varios temas al respecto. No quiero mencionar varios puntos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero comentar con esto? No solamente es presentarles ahora sí que un cúmulo de autores y ya, no es eso. Se trata de identificar de dónde viene esta postura. Se trata de identificar que en realidad hay un nacimiento de una postura que busca encontrar las herramientas más, no sé, la palabra, más justas, más correctas, las mejores herramientas para poder acercarnos a la verdad. ¿Sale? Tratamos de encontrar las mejores herramientas para poder encontrar esa verdad, y obviamente tratando de visualizar la posibilidad de que un juez se equivoque. Entonces, al encontrar o tratar de buscar las mejores herramientas para poder encontrar esa verdad, encontramos dos problemas. El primero, ¿le damos mucha información al juez o poca información al juez? Bueno, la idea es mientras más información, es mucho mejor. Sí, pero si esa información lo que hace es generar confusión, entonces mejor podemos encontrar ciertos mecanismos para reducir el incorporar información, y bajo esa idea, pues, logramos ciertas herramientas para reducir el riesgo de error. ¿Sale? Reducir el riesgo de error. Si en su debido caso nosotros no podemos reducir el riesgo de error, porque no es posible realizarlo, entonces encontremos la manera de distribuir equitativamente ese riesgo de error, y eso sobre todo toca en los temas de estándares de prueba. Estándares de prueba. Entonces, con esta aproximación, por los tiempos, quisiera obviamente comentarles que el razonamiento probatorio no es simplemente razonar y a ver qué cae, ¿no? Que el razonamiento probatorio no es nada más hacer técnicas de litigación, a ver qué mejor habilidad hago, a ver qué me enseña mi super técnica. Era un amigo, he escuchado mucho cuando un amigo se llama Baldomero, algunos lo conocen, era la técnica de la zarigüeya, la técnica del sueño, la técnica de lo que sea, técnicas de litigación, pues técnicas que te enseñan no sé, para quizás ganar un asunto. Bueno, pues eso no es lo que se busca. Por esa razón, inclusive, se dice por la teoría racionalista de la prueba que las partes muchas veces no buscan la verdad, ni el fiscal ni la defensa no buscan la verdad, buscan ganar un asunto. Por esa razón, hay que delinear ciertas herramientas para que el juzgador, sobre todo el juzgador, encuentre la manera equilibrada en donde, si bien las partes no quieren encontrar la verdad, él debería, bajo ese criterio racionalista de búsqueda de la verdad, poder dirigir el proceso de tal manera de que sea una solución justa. Hay muchos ejemplos que dan pauta con esto. Ahorita vamos a comentar los ejemplos. Entonces, la idea es, el razonamiento probatorio va mucho más allá de estas simples afirmaciones generales, de que son meras prácticas de los operadores, de que son meras técnicas a ver qué sale, de que yo voy a razonar la prueba y ya, de que yo pienso que lo que la prueba es lógica, ya con eso ya. No, tiene un sustento teórico fuerte. No por nada, obviamente existen varios amigos, por ahí inclusive
un amigo René Uribe, está Baldomero, Elizabeth Franco, varios mexicanos que ya obviamente ya han estado cerca, ya han publicado, inclusive ya han obviamente estudiado este tema a fondo. Pues no nada más están estudiando porque sí, porque a ver qué razón, a ver qué razón sale más bonita. No es así. Se trata de un conocimiento epistemológico y mucho más allá. Y les voy a poner 3 ejemplos rápidamente para que pues vean para qué sirve esto, porque no solamente el decir temas probatorios, o temas, perdón, teóricos. Dice, ¿en qué tema serviría? Les pongo 3, rápido. Entre muchos que hay, técnicas entre comillas, de litigación o metodología para la incorporación de información fiable. Es decir, en muchos cursos luego te enseñan, es que objétale, pero ¿por qué? Objétale solamente porque está interrogando muy bien y por esa razón, pues páralo en su interrogatorio. A ver, el tema es pararlo, pues. Bueno, pues un juez que quizás a la primera, pues no se da cuenta, pero a la tercera, cuarta vez que hagas eso, te va a parar y te va a decir, ¿qué te pasa, abogado? Litiga bien. ¿Qué te sucede? Ya son varias y obviamente esas son absurdas tus objeciones. El juez trata de controlar. Lo que se trata de hacer con las técnicas de litigación es mejorar la información que se va presentando ante el juez. Por lo tanto, a través de las preguntas, lo que se trata es tratar de entregar información fiable al señor juez. Y bajo esa consideración, obviamente que el juez pueda valorar mejor a través de una incorporación, pues más laudable, metodología laudable, pues podemos entender, digamos, unas mejores técnicas, por así decirlo. Pero si te enseñan una técnica de que te paras bien, de que mira al testigo, de que sea asertivo en ciertas cosas, pues habrá que identificar en cada pregunta, o en cada tipo de pregunta, o en cada forma, o en cada supuesta técnica, si efectivamente esa técnica no es en realidad un mero teatro, o en realidad es una metodología idónea para poder incorporar información fiable. Reitero, por ahí está un video de un buen amigo, de Fran Osorio, en el cual él comenta ciertos, obviamente, postulados de cómo se podría presentar una información que trate de encontrar la verdad, de que trate de buscar la verdad. Otro ejemplo sería valoración de la prueba testimonial. En audiencia se siguen dando casos como estos. El testigo ve al fiscal o ve al defensor y se le pide al testigo que mire al juez porque no puede ver a las partes, porque al parecer va a estar eleccionado si lo ve. El juez quiere apreciar cómo se expresa el testigo. Vamos, quizás hay hasta cursos de kinésica, cursos no sé, del rostro, de cómo identificar el rostro. Pues al menos que yo sepa, quizás estoy equivocado, no hay ninguna ciencia que diga que efectivamente, o no hay ningún mecanismo que diga que efectivamente todo eso de la kinésica, que me paro así, que me muevo así, que te miro de cierta forma, no hay ninguna que te diga que efectivamente están mintiendo por esa cuestión. No hay ninguna. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera valoramos la prueba? Y ojo con este punto. La pregunta es, ¿cuál sería el mecanismo más racional? ¿Cuál sería el mecanismo que sería científicamente, o con máximo de la experiencia, más racional para poder llegar a ese conocimiento verdadero? Que no vamos a poder, obviamente. No podemos llegar a ese conocimiento. Estamos limitados para poder. Pero ¿cuál sería el mecanismo? El mecanismo sería la mediación o persuasión, es decir, el mecanismo es que el testigo sea muy claro, sea muy directo, sea muy pues coherente, sea muy seguro al momento de que identifica al imputado, o tendremos que pensar un mecanismo que dé una mayor plausibilidad para poder controlar si efectivamente esa persona, pues obviamente es fiable su dicho. Y de esto se ha preocupado el tema científico que sería la psicología del testimonio. Todos ustedes, ahora con la pandemia han tenido quizás varios cursos. Yo los invitaría a que recuerden a algún profesor, algún colega que ha dado una plática, y los invitaría a que recuerden todo lo que dijo él, o recuerden todo lo que esta persona pues tiene de vestimenta, quizás en algún reloj, que aquí estaba atrás de él. Los invito a que recuerden y van a ver que van a tener un serio problema en el recuerdo. Porque el ser humano es así, la memoria del ser humano no es fotográfica. La memoria del ser humano no es eidética, como dicen. La memoria del ser humano tiene problemas. Entonces, si la memoria del ser humano tiene problemas, entonces un testigo que sea muy claro, muy conciso, muy directo al momento de declarar,
hay un problema con ese ser humano. Ese ser humano no existe. Entonces, bajo esa consideración, ¿qué otro parámetro nos podría evaluar con mucho mayor fiabilidad lo que dice un testigo? Pues la psicología del testimonio. Porque la psicología del testimonio identifica el tema del recuerdo, de qué manera ese recuerdo se percibe, se interpreta, se resguarda con el tiempo y se evoca a través de algún interrogatorio o alguna entrevista que se le hace. Criterio científico de evaluación de la prueba testimonial. Entonces, ¿es mucho más racional el criterio científico? Claro. Entonces, eso es lo que busca el razonamiento probatorio. Estándares de prueba. Algunas veces se comentó que la vinculación, se comentaba que la vinculación era probabilidad y la sentencia era certeza. Bueno, si nosotros entramos a la epistemología, ya desde hace años se ha dicho que no es posible encontrar certeza. Hay certezas, digamos, psicológicas. No sé, por ejemplo, aquí veo a varios colegas, quizás podría, no sé, decir Carlos Aguilar, Carlos Alberto, Francisco, podrían estar seguros de que, no sé, de que tal libro sea el mejor del mundo, podrían estar seguros de que tal autor sea el mejor, podrían estar seguros de que su pareja los ama. Bueno, esa es su convicción personal, su cuestión meramente subjetiva. La pregunta es de qué manera nosotros logramos que efectivamente podamos controlar, ojo, controlar esa decisión de Carlos, de Alberto, de Francisco, ¿sale? Y aquí es donde entra el tema de los estándares de prueba. ¿De qué manera nosotros podemos decir, no hay certezas racionales en el sentido de que no podemos llegar a la certeza? La verdad existe, pero el límite de conocimiento es digamos, es complicado para poder llegar, o es imposible, por así decirlo, llegar a ese conocimiento de la verdad, porque hay muchos límites dentro del derecho y fuera del derecho, ¿sale? Entonces la pregunta es, si nosotros tenemos un momento procesal llamado vinculación a proceso, ¿qué lineamientos objetivos podríamos identificar para poder decir que un magistrado pueda controlar eso? Si Carlos Aguilar es un juez y me dice que para mí es suficiente esto porque hay datos razonables que así permitan suponerlo, como dice el 316, fracción tercera, y no me dice qué significa datos razonables que así permitan suponerlo, pues entonces yo no puedo controlar lo que dice Carlos. Es decir, yo no puedo controlar en segunda instancia eso. No es posible. Entonces se ha trabajado en estándares de prueba, se ha trabajado en probabilidades prevalecientes, se ha trabajado en lo que obviamente sea máximo, en lo que sea más allá de toda duda razonable, y en los estándares de prueba, sobre todo el profesor Jordi Ferrer, ha tocado ciertos temas de cómo medir el estándar de prueba con aspectos metodológicos y aspectos políticos del estándar de prueba. Por ahí si nos puede ayudar, me lo quitaron, al respecto, ¿no? Entonces, como esto nada más es, ¿qué es el razonamiento probatorio? Entonces concluimos, ya son casi las 6 de la tarde, son las 6, de hecho 6:05, y toco las preguntas que comentaron ahí. ¿Qué es el razonamiento probatorio? Bueno, hay una diferencia entre derecho probatorio y razonamiento probatorio. Razonamiento probatorio no es simplemente razonar y ya, no solamente técnicas, saber qué salen, no es solamente mejores prácticas de los operadores, no. Razonamiento probatorio implica encontrar la mejor respuesta a través de la epistemología, es decir, la mejor respuesta a través de la mejor ciencia que nos logre acercar a esa verdad. Y por eso en cada caso concreto, ustedes, o en cada supuesto, en cada problema que tengan en el proceso, en la conformación de la prueba, en la valoración de la prueba, en la suficiencia de la prueba, tendrán problemas epistemológicos. Y en cada momento tendrán que ocupar las herramientas que devienen de la epistemología, que devienen de un criterio racional, y no solamente lo que dice el derecho, no solamente eso, va a ir mucho más allá. Por esa razón, obviamente tenemos que estudiar a todos los comentados y muchos más al respecto, y por esa razón eso implicaría razonamiento probatorio. Voy a checar el chat para checar las preguntas que ustedes comentaron, y si tienen alguna otra pregunta también, nos comentándoles que 6:30 por unas cuestiones tengo que culminar. Pero bueno, dice Alejandra Valdivia, dicen, el objetivo de la prueba es llegar a la verdad, pero se puede probar algo que no es verdadero. Y como referencia en el libro de valoración racional de la prueba de Jordi Ferrer, precisamente menciona ese tema. Efectivamente, fíjate, Valeria, si no estoy mal, a ver, déjenme recordar. Alejandra, efectivamente. Miren, el hecho de que la prueba tenga como fin buscar la verdad, no quiere decir que necesariamente la va a encontrar.
¿sale? Es el punto. Tratamos de tener mecanismos para poder llegar a esa verdad. Pero es muy cierto que no es una obligación de la prueba forzosamente encontrar la verdad. Ya que tocas ese tema, Valeria, en ese libro de valoración racional de la prueba, y sobre todo en el anterior libro que es Prueba y Verdad, el profesor toca dos problemas ahí. Dice, el problema conceptual de la prueba y el problema y el tema teleológico de la prueba. Hay algunos que opinan que prueba y verdad son, digamos, conceptualmente iguales. Es decir, cuando nosotros decimos prueba, decimos verdad, y no es así. Dice el profesor que no hay una relación conceptual entre prueba y verdad. Es decir, no porque un juez a través de la prueba o a través de la resolución judicial diga está probado que algo, y no porque esa sentencia sea condenatoria, se confirme por un magistrado, luego por un colegiado y luego por la corte, hasta por la Interamericana, no quiere decir que porque ya se probó, por así decirlo, en un proceso, ya por eso ya es verdad. No, no es así, ¿sale? No hay una relación conceptual entre prueba y verdad. La prueba simplemente es un mecanismo que trata de llegar a la verdad. Entonces, con tu pregunta, Alejandra, que señalas de que la prueba es llegar a la verdad, pero se puede probar algo que no es verdadero, pues no es tanto decir que no se puede probar algo que no es verdadero. Se prueba una proposición de hecho. Es decir, el fiscal propone una afirmación de hecho, también la defensa, y se trata de probar esa proposición de hecho bajo los criterios que señalan, obviamente, tanto el derecho probatorio como el razonamiento probatorio. El punto es si esa proposición de hecho o no está probada. Y esa proposición de hecho es Juan mató a Pedro. Es posible que el juez diga, con los elementos de prueba que yo tengo a mi disposición y bajo el estándar de prueba que está delineado en mi país, México, yo doy por probado que efectivamente Juan mató a Pedro. Con los elementos del juicio más el criterio del estándar, yo identifico que está probado la afirmación de hecho. Si después de unos años, después de que se sentenció, etcétera, surgen, digamos, surgen avances tecnológicos, surgen nuevas pruebas, surge alguna otra cuestión, la pregunta es, ¿el juez se equivocó? No, el juez no se equivocó. El juez decidió conforme a la prueba que tenía ante él. Lo que sucede es que posteriormente se presentaron avances tecnológicos, nuevas pruebas, y por esa razón, obviamente, con un nuevo cúmulo probatorio, se puede decidir de forma diferente. Esto es importantísimo lo que dice Alejandra en el caso. Esta es la razón por virtud del cual, si se dictó una sentencia en un proceso, ustedes no podrían presentar en otro proceso esa sentencia diciendo esto ya está aprobado. No, porque en el nuevo proceso, el nuevo juez deberá tener a su disposición los elementos de prueba, elementos de juicio, como lo llama el profesor Jordi Ferrer, y obviamente lo determinará conforme o de acuerdo a los elementos del juicio. ¿Sale? No porque en un lugar, en un proceso se determinó algo, quiere decir que en el otro ya está aprobado eso. No. Esa es la razón por virtud del cual, si ustedes, por ejemplo, acreditan tortura en un proceso, en vía de ejemplo, en otro proceso, y ya eso lo quieren presentar a esto ya por acreditado, no es posible. Tienen que probarlo en este proceso, porque en este proceso es donde el juez va a decidir con los elementos de prueba puestos a su disposición, y no sabe ese juez de qué manera el otro juez valoró, de qué manera el otro juez determinó, el contexto de la prueba, cómo se presentó ante él, de qué manera se desahogó, etcétera, 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 y por esa razón, esa cuestión de que bajo los elementos de juicio presentados ante el juez, él determinará conforme a esos elementos del juicio. Por eso, reitero, no hay una relación conceptual entre prueba y verdad, hay una relación teleológica. La prueba busca la verdad, trata de encontrarla. Tiene límites en ese punto de cómo encontrarla. No es posible que la encuentre, es decir, no tiene límites tanto dentro del derecho como fuera del derecho para poder encontrar esa verdad. Y por esa razón, no es lo mismo prueba que verdad. No hay una relación conceptual entre prueba y verdad, y eso lo vas a poder checar, Alejandra, en el primer libro sobre todo. De hecho, si tú checas ese libro de valoración racional de la prueba, en la parte de atrás, digamos de la introducción, o en la parte de atrásito de ese libro de Marcial Pons, señala propiamente que esa es la continuación del primer libro, que es Prueba y Verdad. Y en esa continuación te dice que lo que se debatió en el anterior libro fue el tema de esa relación conceptual entre prueba y verdad y la relación teleológica entre prueba y verdad. Y en este libro, en el de valoración racional de la prueba, lo que se va a tocar son los momentos de la prueba y algunos criterios de conformación, valoración y suficiencia de la prueba. Entonces, ahí lo vas a poder encontrar en esa obra que tú nos comentas. Dice Enrique, entiendo que el conocer la doctrina tiene una ventaja, sin embargo, lo que hace la diferencia es la opinión propia a doctrina propia.
de verdad me gusta escucharlo porque su posición es ángel y sin embargo nos puede, los puntos de vista personal son laboratorio porque coincido con usted, muchas de las reglas no están en la ley, de verdad valoraría mucho. Bueno, en este punto, Enrique, que dices la doctrina, efectivamente, pero es lo que te va a apoyar, es lo que te va a apoyar. Mucha gente empieza a decir, vamos a platicar de razonamiento probatorio. Hay una idea, disculpen que lo diga así, pero creo que es obligatorio decirlo. Dice, pienso, luego existo. No. En primer lugar hay que estudiar y luego pensar y luego existir. Es decir, primero hay que tener, obviamente, las bases de lo que se ha dicho al respecto. Si no, imagínense, si no hemos tocado estas obras, si no hemos estudiado esto, vamos a hacer lo que nosotros queramos en razonamiento probatorio. Y es lo que está pasando hoy día. Por eso la necesidad de esta plática. Por eso la necesidad de comentarles. Dirán que no les mientan, que no les digan. Hay una base teórica para esto. No es nada más decir yo voy a razonar la prueba y voy a hacer mis mejores prácticas en razonamiento y yo pienso que así es lo mejor. No, hay una base teórica que fundamenta esto. Es como los que hablan de Ferrajoli. Señoría, el sistema acusatorio es garantista. Ok, discúlpame, abogado, ¿me podría decir en qué sentido es garantista? Porque protege derechos humanos. Ok, abogado, ¿cómo es que protege derechos humanos? Ferrajoli dice que protege derechos humanos. Un juez que haya leído esta obra, de hecho y razón, se pone a investigar solamente checando su índice y va a encontrar que en ninguna parte tiene Ferrajoli un solo capítulo que hable de derechos humanos. No lo va a encontrar. ¿Qué está pasando ahí? Escuchamos garantismo, lo argumentamos, sin siquiera a veces quizás tocar esto. Entonces, por lo que comenta mi buen Enrique, esa es la base, Enrique, en primer lugar. En segundo lugar, la opinión es esa. Y es justo lo que te estoy comentando en este momento. En la prueba testimonial, te puse un ejemplo en la prueba testimonial. La prueba testimonial solamente te dice que va a decir sobre hechos que percibió, que vivió, no recuerdo cómo es el código. Hasta ahí nada más te habla de percepción, pero no te dice qué problemas tenemos cuando un testigo percibe. Cuando un testigo percibe puede tener problemas respecto a cuestiones del suceso, es decir, distancia, lugar, hora, tiempo, etcétera, atención. Cuestiones del testigo, edad, estereotipos, eso no viene en la ley. Y por esa razón tratamos de encontrar ciertos lineamientos para poder decir, este es el mejor mecanismo racional para poder arribar a eso. Ese es el punto. Dice Enrique que la vinculación es probabilidad, ya que señala, probablemente intervino, la sentencia es certeza porque después de haber conocido las pruebas se llega, lo siento mi estimado Enrique, difiero totalmente de ti, inclusive la Corte también difiere de ti. La Corte ha dicho que no hay certeza. La Corte, si tú checas, creo que es el amparo directo en revisión 5601, 2014 o 2015, chécate las tesis de duda razonable. Cuando checas ponle duda razonable, vas a encontrar el amparo directo en revisión y en la ejecutoria que toca la primera sala, que de hecho es una ponencia de Saldívar y también de un profesor de Girona, que es Arturo Bárcena Subieta, se señala ahí que en la sentencia no es posible, o mejor dicho, no es posible llegar por ningún motivo a las certezas. No es posible. Todo, tanto la vinculación como la sentencia, sigue siendo probabilidad. La Corte lo dice retomando algunas ideas quizás ahí de la postura racionalista, apenas está evolucionando, todavía no tiene sólidamente establecido la postura racionalista. Entonces, tenemos esa cuestión, todo sigue siendo probabilidad, porque les comento, todos nos guiamos en el ámbito de la probabilidad. Por esa razón, cuando nosotros hablamos de razonamiento probatorio, hablamos de razonamiento inductivo. Es decir, a partir de premisas particulares llegamos a una premisa general. Y por esa razón sigue siendo probabilidad. El problema está en qué grado de probabilidad o qué evaluación de probabilidad podemos determinar en cada estadio procesal. Y ahí es donde entramos al tema de los estándares de prueba, que por razón del tiempo no podría entrar al respecto. Por ahí creo que hay unas incluso pláticas de mi buen amigo Fernando Allende, que ha tocado temas de estándares de prueba. Juan dice, ¿cuál es la prueba pericial necesaria para acreditar que una persona de 43 años con afectación psicológica y no vinculada al imputado por violencia sexual infantil agravada para que el juez aprecie edad probable o la ofrecida? La que tú gustes. No tengo una respuesta ahí. No existe. Cuando tú dices la prueba necesaria, me estás casi tasando la prueba, mi estimado Julián. Es un cúmulo probatorio. Vas a presentar testigos, vas a presentar obviamente videos, vas a presentar fotos, vas a presentar pruebas periciales de todo tipo, y bajo esa consideración vas a hacer un ejercicio inductivo para esa postura. Tú dices que una persona de 40 años tiene una afectación psicológica y quizás por esa razón no puede dar cuenta de lo que vivió. Bueno, ¿cómo logramos a esa aseveración? Lo logramos con un cúmulo probatorio. ¿Cómo?
prueba pericial en psicología, la rama correspondiente, testigos, quizás algún video donde se le ve comportándose de cierta manera, de así generamos las inferencias y logramos la proposición de hecho que tú quieres plantear, ¿sale? Eso es un tema de proposición de hecho de probabilidad, ¿sale? Dice Hugo Fusberg, si no estoy mal, el tema de no encontrar la certeza, el distanciamiento en el plano ontológico es descrito conceptualmente por Marina Gascón, el objetivamente y por Ferrer como positivismo crítico. Lo de encontrar la verdad solo en determinadas situaciones dependiendo del contexto. No sé si es pregunta o es afirmación, pero se comenta. Dice, Reino, saludos, dice, ¿cuál es la diferencia probatoria entre un dato de prueba para la vinculación y la prueba misma de juicio, tomando en cuenta que el hecho que la ley califica como delito y el delito mismo? En este punto, ¿cuál es la diferencia? Pues nosotros que estamos locos para poder poner esas cosas. Nosotros en México que creamos esa figura llamado dato, medio y prueba. Alguien desafortunadamente le puso antecedente, dato, medio y prueba y pues ya le pusimos al Código Nacional. Es información probatoria al final del día. El dato de prueba solamente, conforme al Código Nacional, es un mecanismo de poder incorporar información a través de la oralidad. Ocupamos una parte del antecedente de investigación y lo argumentamos en la audiencia. Y la prueba, conforme al Código Nacional, o conforme a lo que tenemos claro en el Código Nacional, creo yo, es esa persona que en su momento era dato, ahora va a ir al juicio a ser interrogado y contrainterrogado. No tiene propiamente un estándar, no tiene una medición. Hay una tesis aislada de un colegiado, que creo que es el de Guanajuato, no recuerdo, en el cual se aclara esto en el sentido de que dato y medio de prueba en la vinculación a proceso no deben medirse conforme a cuál vale más, sino que es lo mismo porque es información probatoria. El tema sería de qué manera evaluamos ese dato y ese medio. ¿Sale? Dice, ¿hay tiempo suficiente para que un juez o tribunal pueda realizar un verdadero razonamiento probatorio? ¿Hay tiempo suficiente? Un tema interesantísimo, estimado Roberto. Uno de los problemas que tiene la justificación jurídica, es decir, el juez, cuando justifica, es el tiempo. Es un problema que tiene el juez para poder resolver. Es uno de los límites o de las formas de límites a la búsqueda de la verdad, porque el propio proceso nos fija tiempos. Por esa razón, eso del tiempo deberá tomarse en consideración igual para poder establecer estos temas de la probabilidad. ¿Sale? Toda esta cuestión. Dice que pertenece de prueba en la vinculación y proceso de diferencia de medio de prueba. Bueno, ya lo comenté, Blanquita. No se puede llegar a la certeza, dice, histórica, porque el conjunto de pruebas de las que se disponen permiten únicamente atribuir un grado de confirmación o de probabilidad de que las posiciones sean verdaderas. Y mi comentario es afirmación. Efectivamente, Alejandra, es lo mismo que dice exactamente Jordi Ferrer. Me imagino que lo tomaste de ahí. El profesor, cuando cita eso, efectivamente dice, el conjunto de pruebas que se disponen permiten propiamente atribuir un grado de confirmación. Y ese, cuando habla de grado de confirmación o de probabilidad de que las proposiciones sean verdaderas, entramos al tema de los estándares de prueba. Los grados de confirmación de la determinación de los hechos son estándares de prueba. La pregunta es cómo llegamos a esos estándares y todavía se sigue trabajando al respecto. ¿Cómo se puede hacer uso de la psicología del testigo en un contrainterrogatorio con testigos presenciales del hecho? Bueno, ese es un tema, creo que ya sería una cuestión de platicar psicología del testimonio de todo, mi estimado Diego. La próxima semana, si no estoy mal, tengo un curso, una plática que nos invitaron ahí de Hidalgo, sobre psicología del testimonio, 10 horas para platicar propiamente de esa pregunta que tú me haces, estimado Diego, es lo que sé platicar en 10 horas, entonces no podría contestar eso. Tendríamos que ver factores del suceso, factores del testigo, factores obviamente del testigo, del suceso, tenemos que verificar obviamente esa retención en el recuerdo, tenemos que obviamente identificar cómo se extrae esa información en el recuerdo y toda esa cuestión es digamos, tema de psicología del testimonio. Dice Julia, ¿es suficiente un dictamen psicológico para vincular al imputado por violencia sexual infantil agravada? En la pregunta que te realicé anteriormente. Julián, perdón, ¿es suficiente? No lo sé, Julián. Tendría que ver el caso concreto. Tendría que identificar tu cúmulo probatorio. A eso me refiero. Cuando comentan este tipo de preguntas, si es suficiente esta prueba, si es suficiente esta, como que tenemos muy arraigado el tema de la tasación de la prueba. Es decir, es suficiente esta prueba y punto. O sea, lo que pasa es que tenemos muy arraigado la idea de que quizás una sola prueba, ya con eso es sentencia. O que con eso es vinculación. No, tenemos que identificar todo el cúmulo probatorio, todos los elementos del juicio que se presentan ante el juez, y bajo esa consideración hacer las inferencias correspondientes, y obviamente una vez identificado el estándar, podemos obviamente arribar a esa conclusión. Entonces no podría, en esta cuestión, dice, de hecho ese tema ya creo que es otra Verónica, ok. Dice, y finalmente,
Hugo dice una pregunta: el modelo utilizado por Bacon y Mill, desarrollado por Cohen de prueba lógico-inductiva, propiamente propone una regla de diferencial o máxima de experiencia no sea eliminada como, dice, propiamente propone una regla, que la regla inferencial o máxima de experiencia no sea eliminada como puente entre hipótesis y la prueba. ¿Qué pienso de eso? Digo esto porque hasta ahora no se maneja adecuadamente el tema de las máximas de la experiencia. La probabilidad lógica e inductiva propiamente propone que la regla inferencial o máxima de experiencia, sí, me acuerdo con eso. De hecho, si no estoy mal, Daniel González Lagier, en su, que es el que más ha tocado el tema de máximas de la experiencia, conceptuales, normativas y empíricas, si no estoy mal, ha tocado el tema de cómo esta cuestión de la probabilidad, de la cuestión inductiva, como un puente que obviamente señala entre la hipótesis y la prueba. Inclusive, si no estoy mal, mi estimado Hugo, en el Congreso Mundial de Razonamiento Probatorio del 2018, cuando toca el tema, si no estoy mal, es Michele Tarufo, cita ahí la fórmula de Turing, en la cual, sí, cita la fórmula de Turing, y también González Lagier, en la cual por acá está la hipótesis de hecho, por acá se encuentra la prueba, y la regla de garantía, que es la que basa la regla de Turing, pues es en sí la máxima de la experiencia o la regla inferencial. Y efectivamente, concuerdo completamente contigo, la máxima de experiencia muchas veces se confunde con estereotipos o quizás con algunas cuestiones que son propias de un solo juzgador, sus propias máximas de la experiencia, los cuales pues no hacen controlable en la alzada esta cuestión. Bueno, amigos, por el tiempo no puedo continuar, tengo una laboral, pero espero les haya agradado esta plática o al menos haya aportado algo al respecto. Obviamente todo es debatible, el punto de esto es presentar algo y que sea debatible, que sea obviamente el de prueba y verdad de Jordi Ferrer. En el caso que sea debatible, y pues es un gusto obviamente platicar con ustedes, y pues nada más sería eso, mi estimado Eric y mi estimado Humberto. Gracias por la invitación.